En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma, el Hijo Pródigo, y nos preguntamos, ¿qué es la verdadera misericordia? En la sección Espiritualidad conversamos sobre el problema de la soledad y la falsa comunicación, el bombardeo de la información digital y el abuso de las redes sociales. En contraste, enfocamos cómo ser serenos y contemplativos en un mundo trémulo y agitado. Todo esto y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios. Ya adentrados en la Cuaresma, hoy vamos a comentar la parábola del Hijo Pródigo, que es la perla de todas las parábolas y una de las más elocuentes páginas del Evangelio. Ahora, la esencia de la parábola es colocar al alcance de cualquier inteligencia, corta, amplia, incluso los menos capaces, la pulcritud de la bondad de Dios en perdonar. Y en perdonar al pecador arrepentido con una solicitud alegre, con una solicitud exuberante. Y hoy vamos a empeñarnos entonces en resaltar aspectos poco comentados de la parábola del Hijo Pródigo. Hoy vamos a comentar los extremos opuestos de la justicia, los extremos opuestos de dos juicios. De un lado el juicio del Padre y del otro el juicio del Hijo Mayor. Pero antes de entrar en este tema, presentamos a los integrantes del programa. Estamos con el hermano Fernando Pío Galán, heraldo del Evangelio, que es misionero en España, y hoy nos atiende otra vez desde Roma. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Gustavo. Una alegría estar con todos ustedes. El hermano Fernando, les recuerdo que es doctor en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Y también desde Colombia, precisamente desde Bogotá, se nos une el doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, hermano Fernando. Es una alegría participar aquí de este panel y compartir estas reflexiones con toda la querida audiencia. Entonces vamos al Evangelio que dice: en aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes como a las mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces estamos en este Evangelio
Este evangelio es el llamado Evangelio de Letare. Hermano Fernando, ¿de dónde viene este término, Domingo de Letare? Los periodos penitenciales de Adviento y Cuaresma son dedicados especialmente a la oración y a la penitencia. Ahora bien, la Iglesia, que es experta en humanidad, sabe que el ser humano no consigue mantenerse mucho tiempo en la punta de los pies, como quien dice. Entonces, los dos periodos penitenciales tienen un domingo en el cual la penitencia se viene un poco mitigada, se viene un poco, digamos, se hace menos dura. Entonces, en vez del sobrio y penitencial color morado, se utiliza un color un poco más alegre, que sería el color rosado, que es en el que algunas parroquias se utilizan. Este color no es obligatorio, es opcional, se puede usar este domingo. Y Domingo de Letare justamente es Alégrate Jerusalén, es la antífona de entrada del inicio de este domingo, porque a pesar de estar viviendo en la preparación para la pasión de Cristo, también esta pasión va a conducir a su muerte y posterior resurrección. Entonces, por lo tanto, es el Domingo de Letare, o sea, de alegría. Cada ciclo litúrgico, estamos en el ciclo C, corresponde a un evangelio distinto, o sea, son probablemente 3 evangelios que corresponden en el Domingo de Letare. En este año es el ciclo C. Ahora, esta narración evangélica, curiosamente, se da por una intervención de los fariseos. En su juicio orgulloso, intentan murmurar y atacar a nuestro Señor. Y ahí nuestro Señor comienza entonces la parábola. Sí, desde luego es interesante como nuestro Señor, por un lado, responde a este orgullo y a esta mentalidad equivocada de ellos, pero siempre les da una oportunidad de convertirse. Yo no dudo, sabemos que los primeros cristianos había también fariseos convertidos. Entonces, estas parábolas tenemos que ver, como siempre pasa realmente, una proclamación de la verdad, por un lado, una proclamación sin miedo y que contrasta las opiniones de su época, pero también una invitación, porque la verdad, cuando es dicha como es, siempre invita a la conversión. Entonces, es muy interesante este punto. En ese sentido, el padre, ya don Gustavo nos leyó el texto evangélico, el padre podría apostrofar al hijo mayor. Yo soy dueño de mis bienes y, en cierto sentido, soy dueño de ustedes por la autoridad que la legislación en boga le da sobre los hijos. Usted no tiene derecho a reclamarme nada. Yo hago con estos bienes lo que a mí me place. Pero no, en esa parábola también Cristo usa del padre hacia el hijo mayor un lenguaje muy benévolo, queriendo explicarle la misericordia magnífica que estaba usando con su hermano, no con un ajeno, era con su hermano. También un apelo a que él la usara, el hijo mayor usara esa misericordia con su hermano. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que el hijo mayor dejase esa actitud farisaica, ¿no? Y recapacitare, como dice don Fernando, era también una invitación a los fariseos a abandonar la actitud farisaica, ¿no? Ahora uno ve que como todas las cosas de nuestro Señor, pero prototípicamente en esta parábola, él atiende la necesidad de los fariseos y atiende la necesidad de la época, una época donde brillaba una justicia taliónica, muy perfecta, pero comúnmente carente de misericordia, y atiende las necesidades de los siglos futuros que consideramos y leemos este texto como una maravillosa manifestación de la misericordia de Dios y un apelo de esa misericordia a nuestra conversión. Doctor Saúl, usted justamente hablaba de la figura del Padre, y aquí Monseñor John Cla, en su libro, él se refiere específicamente como apertura a la figura del Padre, que es presentado como poseedor de un corazón muy sabio, porque justamente él no niega, y lo podía haber negado, no niega la herencia a la cual ese hijo tenía derecho, pero que él ya veía que iba a ser una fuente de pecados y una fuente de infidelidades y una fuente de horrores. Y sin embargo el Padre, no, corazón sabio, afectuoso, casi maternal, se podría decir, y lleno de sabiduría y afecto, y no le niega de entrada, como podría haberlo hecho. ¿Qué es la sabiduría? Comúnmente se entiende la sabiduría como un gran conocimiento, ¿cierto? En este caso la sabiduría está unida a un padre que es ya mayor, que conoce muchas cosas de la vida y que conoce a sus hijos, ¿cierto? Y que con una actitud sabia, como nos resalta el hermano Gustavo, no le niega los bienes cuando podía habérselos negado. Comenta Monseñor Juan Cla en el libro Lo inédito de los evangelios, es porque él ya intuía, primero, que la negativa de los bienes no le iba a impedir al hijo surcar la vida disoluta que llevó, pero también intuía el posterior arrepentimiento. Entonces es una actitud sabia, porque la actitud normal
inclusive de un padre juicioso, es decir, no, usted con esos bienes los va a dilapidar y se va a degenerar, se va a corromper, yo voy a cortar, no voy a permitir, usted quiere corromperse con los bienes ajenos, pero no con los míos. No, la sabiduría, que es un gran conocimiento de la vida, fruto también de la observación de la vida, a él lo lleva a tener una actitud caritativa, misericordiosa y finalmente exitosa. El hijo pródigo se puede ver que estaba cegado por las pasiones. Es una cosa evidente y es más, nosotros hay que entender nuevamente la cultura de la época, dilapidar los bienes hasta el punto que se acaba en la peor situación posible, que es cuidar a los cerdos. Nosotros hoy en día no tenemos idea del asco infinito que causaba en un judío cualquiera, no digo uno practicante, estoy hablando de un judío cualquiera, el asunto de los cerdos. Aparte de ser considerado animal impuro, o sea, malo de por sí, cuyo simple contacto, no comerlo, sino tocarlo, ya era fuente de problemas morales, ya era fuente de abluciones, de limpieza, era probablemente causar asco. O sea, un judío normal no conseguía estar cerca de un cerdo. Ponerlo en situación de cuidar un rebaño de cerdos, de estar en trato con ellos, para un judío es... Nuestro Señor está llevando al extremo radical y total, o sea, está mostrando hasta qué punto la falta de juicio de este hijo llega a perder cualquier bien. O sea, era una imagen muy exacta de lo que es propiamente perder la gracia de Dios, perder esta amistad con Dios, que nos lleva a la peor situación posible que una criatura puede tener en la tierra. Ahora, las malas pasiones tienen un dinamismo y una radicalidad que es de espantar. Aquí, por ejemplo, uno ve que él no conoce la paciencia, la calma, la espera, la sabiduría, en la acción, nada. O sea, no muchos días después, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Y luego otro punto importante, o sea, no muchos días después, tiene los bienes, ya tenía el plan montado, como lo que ha comentado el doctor Saúl, psicológicamente, no servía de nada haberlos negado, hubiera sido igual, pero con la enemistad del padre. Y emigra a un país lejano, no quiere que nadie, no quiere estar cerca del padre, no quiere estar cerca tal vez del hermano, de los conocidos, quiere estar solo, quiere estar lejos. Ahora bien, esta es una ilusión que podemos plantearnos, no me ve nadie, pero como decía Santa Teresa de Jesús, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo, mira que te mira Dios y mira que te está mirando. No existe ningún lugar de la tierra donde no estemos en la presencia de Dios. Por lo tanto, pretender que estamos solos, pretendiendo que Dios nos entera, es una actitud, en el mejor de los casos, muy infantil. Ahora, en el Evangelio de hoy vamos a pasar un poquito adelante, como que hacemos un fast forward, ¿no? De lo que sería, pasa de heredero a guardián de cerdos, ahí él se siente mal, siente la necesidad de volver a la casa de su padre, inclusive dice, le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían y nadie le daba de comer. Entonces piensa en la casa del padre y ahí entonces él se ve de regreso y dispuesto a pedir perdón a su padre. Y ahí queríamos entonces examinar el contraste entre las dos justicias, porque de un lado va a ser la justicia del padre y del otro lado la justicia del hermano mayor. Entonces, podríamos de repente entrar, si les parece, por los aspectos de la bondad del padre y cómo él ve la justicia para con aquel hijo descarriado. Bueno, me gustaría destacar, previo a esta consideración que nos propone el hermano Gustavo, que no siempre los que nosotros consideramos males son males. Y lo vemos en la situación del hijo pródigo. Él conservaba el recuerdo entusiasmado de ese convivio maravilloso que había en la casa paterna. Dilapida los bienes, se hunde en el fango y lodo del vicio y llega a la situación de alimentarse junto a los cerdos. Ese es un mal, ¿cierto? Perdió los bienes, está siendo maltratado seguramente por el dueño de los cerdos, come con los cerdos, disputa la comida con los cerdos. Es un mal, pero es un mal que para él fue un bien, porque justamente ese contraste entre la situación maravillosa que abandonó, la situación inmunda en la que se encuentra, la que motiva el arrepentimiento y la que lo lleva a regresar a la casa paterna. Entonces, no necesariamente lo que nosotros consideramos males son males. Lo importante es qué es lo que nos lleva a la práctica de la virtud, al arrepentimiento, al reconocimiento de los pecados y a la readquisición de la gracia. Ese primer punto. Y bueno, ya entramos en el tema que nos propone el hermano Gustavo. Él no esperaba, parecería que no esperaba esa bondad que encuentra en el Padre, pero esa bondad está ahí y es una bondad maravillosa. Y ahí le cedo la palabra al hermano Fernando. Bueno, lo primero de todo, hay que poner en cuenta que estamos escuchando la descripción de Dios Padre a través de Dios Hijo.
Por lo tanto, tiene que ser una actitud realmente de rodillas escuchar esta descripción. Entonces, lo primero de todo, el Padre está esperando al Hijo. Esa es la actitud que tiene Dios con nosotros. Cuando cometemos los pecados y nos alejamos, Dios sabe perfectamente dónde estamos, Dios sabe perfectamente lo mal que nos hemos comportado, pero Él espera arrepentimiento. Él está esperando este arrepentimiento que Él conoce, Él nos quiere cerca, nos quiere de vuelta, está mirando. Entonces, nos podemos imaginar a este Padre día y noche en un lugar elevado, mirando a lo lejos, pensando en su Hijo, rezando por su Hijo, y no es sino el reflejo, y un reflejo pálido de lo que realmente Dios espera de nosotros. Por lo tanto, siempre que nos arrepintamos, encontramos a Dios esperando, mirando y saliendo al encuentro. Lo ve venir y sale corriendo a buscarlo. Acordemos de la parábola, es un hombre mayor. No es un padre joven de unos 40 años. Debe tener, por el tenor del relato, pues en una época unos 60, 70 años, da igual. Él sale corriendo, está con ganas, está con prisa, está con ansia. No quiere esperar, quiere tener a su hijo. Así como su hijo no quiso esperar para cometer el pecado, Dios tiene más prisa todavía, pero no espera días. Él sale corriendo para perdonarlo. Porque tiene este deseo profundo de perdonar, porque Él es propiamente amor. Cuando el Hijo empieza a proclamar sus pecados, he hecho tal cosa, he hecho tal otra, al Padre le da igual, lo hace callar. No tiene interés, porque Él lo que le interesa es el arrepentimiento. Te has arrepentido, lo otro ya me olvido. Hay incluso algunos teólogos que dicen que Dios se olvidaría de nuestros pecados. Cuando nosotros somos perdonados en la confesión, no queda recuerdo en Dios. Eso es una opinión teológica, no es que sea una verdad de fe, pero en todo caso esto nos manifiesta que a diferencia de nosotros, que muchas veces decimos sí, perdono pero no olvido, no. Dios perdona hasta el final, hasta la raíz, olvida, besa, sin ningún problema. Otro punto más. Ojo, el Hijo debía venir en qué condiciones. Si ya un caminante viene, ya huele mal, está lleno de barro, o de polvo, o de cualquier circunstancia, él viene en una pocilga directamente. O sea, se podría decir que antes de verlo venir lo habría olido llegar. No, el Padre le da igual. Va, lo abraza, lo toca, no tiene ningún problema. Dios no se asquea de nuestra asquerosidad. Ojo, no porque no sea asquerosa, sino porque Dios es Dios, Él nos quiere perdonar. Dios no tiene necesidad de nada, no tiene necesidad de nosotros, pero se comporta como si necesitara perdonarnos. Es una cosa muy importante, porque el demonio, cuando nos hace caer, nos hace olvidarnos de la asquerosidad donde estamos. Una vez que caemos en nosotros, ahí nos devuelve la vergüenza que nos robó para cometer el pecado. Dice, no, yo no puedo presentar así a Dios, yo no soy digno de perdón. Mentira. Si tienes arrepentimiento, esta gracia que te proporciona Dios, síguela. Porque si Dios te proporciona el arrepentimiento, te lo va a aceptar. Ahora, cuando llega, le hace callar, no me cuentes más, te he perdonado, y le da todo. Le da 3 cosas: sandalias, le da túnica, le da anillo. Es importante considerar cada uno de los elementos. Su conjunto, ¿qué significa? Lavadlo, perfumadlo, manda a sus criados, que serían los ángeles. Se acabó. Si te has arrepentido, Dios no solo acepta el arrepentimiento, te devuelve la situación anterior. Es más, este es el hermano menor. Él no tenía la preeminencia del primogénito. Es hijo heredero, sin duda, pero no tiene la dignidad del primogénito. Por eso le da un anillo que seguramente como hermano menor no tenía. El anillo es un símbolo de poder, es un símbolo de dignidad. Esto nos está mostrando la auténtica y real dimensión del sacramento de la reconciliación. Nos hace nuevos, no nos devuelve la situación anterior del pecado, no. Nos proporciona una situación superior, casi, que es un segundo primer hijo, o otro hijo primogénito, prácticamente, por la frase que dice nuestro Señor: habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Entonces, una vez de vuelta a esta condición, ahí todavía viene la fiesta. Mata al novillo cebado. Hoy en día un ganadero, un novillo, un animal, es un dinero. No es una cosa que ni siquiera en países ricos de animales como la Argentina, un ganadero mata alegremente a uno de sus animales, porque tienen un valor. Pero no estamos hablando de países ricos en agua y en pastos como Argentina. Estamos hablando de Palestina. O sea, un novillo era un auténtico capital. Se mataba justamente para las grandes fiestas. Bueno, esa es una grande fiesta, la conversión de un pecador. Entonces, esa es fiesta, baile, carne en abundancia. Nos muestra propiamente lo que nos espera si salimos de nuestra condición de pecadores, nos levantamos y vamos hasta el Padre. Es solo ir. Después del resto se encarga el Padre. Para mí es un misterio, es alegría de Dios, un misterio alegre, un misterio en el que me complazco.
Pero don Fernando acaba de citar ese trecho del Evangelio de San Lucas. Habrá mayor alegría en el cielo por un pecador que hiciere penitencia que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y nuestro Señor lo dijo también, mi alegría es estar en medio de los hijos de los hombres. Y todo un Dios que se alegra por una conversión. Eso es impresionante. Y eso es algo hecho por Dios, relatado en la palabra de Dios, para animarlos a la conversión. El que no necesita nada, que es el creador del universo, él se alegra y se enternece con mi arrepentimiento y con mi conversión, ¿no? Dice Monseñor Juan Klein, lo inédito de los evangelios, que justamente esa actitud bondadosa fácilmente, mucho más fácilmente mueve los corazones al arrepentimiento y a la conversión. Entonces también ese es un principio apostólico. Todo en la parábola es simbolismo, ¿no? Esas riquezas dilapidadas hablan también de la dilapidación de la mayor riqueza que existe en el universo, que es la gracia, que como mencionábamos en un programa anterior, Dios nos envía con profusión, abundantemente, y nosotros la dilapidamos, y la dilapidamos, y la dilapidamos. Y cuando nos arrepentimos, y en el caso ya expuesto, por ejemplo, confesamos nuestros pecados, Dios nos restituye la gracia. A pesar de la dilapidación de gracias que hicimos, Dios nos restituye esa riqueza, nos restituye los dones, las virtudes, la gracia santificante. Entonces realmente la consideración profunda de toda esta parábola nos tiene que mover al arrepentimiento y la conversión. Digo esto antes de pasar al análisis de la justicia humana que nos proponía ahora don Gustavo, representada en el Hijo Mayor. Claro, porque lo que hemos visto hasta ahora es la perfecta imagen de la justicia divina, toda hecha de misericordia, toda hecha de bondad, toda hecha de equilibrio, toda hecha de justicia, pero una justicia divina. Y sí, ahora entonces pasamos a la otra justicia, podemos decir a la justicia del mundo en las reacciones del Hijo Mayor. Bueno, aquí nos encontramos, la primera justicia, justicia divina, supera nuestra comprensión. Porque Dios nos supera en todos los aspectos, por lo tanto también en nuestra comprensión. Nosotros estamos más acostumbrados a una justicia estricta, restitutiva, más basada en la ley del talión. Si me quitas un ojo, yo te lo quito a ti. Entonces, propiamente lo que muestra la actitud del Hijo Mayor sería una actitud similar que se identifica con la actitud de los fariseos. Desde un punto de vista de la ley, estrictamente hablando, los fariseos eran los que nunca dejaron de prestar culto al verdadero Dios y demás. Bueno, no es el punto que nos interesa porque, acordémonos, los evangelios no son un relato histórico de una cosa que pasó hace mucho tiempo y la cual nosotros podemos decir, uy, los fariseos, qué malos que eran. No, los evangelios nos hablan hoy, aquí y ahora a mí. Entonces yo sí puedo decir, uy, ¿cuántas veces yo he sido como esos fariseos? Eso sí, pero no podemos decir simplemente, bueno, yo soy el hijo pródigo, yo estoy del lado de los buenos y los otros en el lado de los malos de los fariseos. No. Tengo que ver hasta qué punto mi alma ha sido farisaica y he sido yo adepto de este grupo. Entonces, nadie le echa nada en cara a este hijo primogénito. O sea, en ninguna parte del relato nadie le echa nada en cara a este hijo primogénito. Nadie le echa nada en cara a este hijo primogénito. O sea, en ninguna parte del relato podemos deducir que él se hubiera comportado mal. Sería observante. Estaría ahí, obedecería a su padre diría ve y haz, y él iba y hacía. Sobre ese punto no había, digamos, ningún motivo de discusión. El relato evangélico no nos deja entender una cosa similar. Ahora bien, como hemos ya hablado en los anteriores comentarios, muchas veces la ausencia de fallas se revela en una ausencia de oportunidad de fallar. O sea, este es un amor, digamos, fácil, en el que nos encuentra delante de una prueba, una tentación. Por eso estamos en periodo de Cuaresma y es bueno acordarnos de que las tentaciones no son eventos negativos, sino son eventos donde podemos demostrar nuestro amor a Dios. Entonces, en esta actitud de perdón radical, de perdón divino, el Hijo Mayor se encuentra delante de esta tentación del amor. Si realmente él estuviera con el Padre por amor al Padre, él podría no haber entendido. Es más, nosotros no entendemos esta bondad de Dios. Normal. Es normal. Ahora, como amamos a Dios, suspendemos el juicio. No, yo quiero a mi padre, no entiendo lo que hace mi padre, pero es mi padre. Yo sé que él es bueno, yo sé que él es sabio, yo sé que es justo, por lo tanto lo que hace él está bien. No. El hijo mayor, en vez de juzgar al hijo menor con los ojos misericordiosos del padre, juzga al padre con sus propios ojos.
Por lo tanto, ya es una actitud de soberbia, no en relación al hijo pródigo, es que en propia relación al padre. Es un pecado muy grave. No hay duda que el pecado del hijo pródigo fue más grave, porque no solo se mantiene, se declara independiente del padre, sino que encima se aleja. Ahora bien, esto no quita gravedad al pecado del hijo mayor. Entonces, por un lado, ya es orgullo, o sea, soberbia. Juzga al padre. O sea, juzgamos a Dios. Cuando pecamos, juzgamos a Dios. Nos querríamos, es en la raíz del primer pecado de Satanás, en la Génesis. Queremos ser como Dios, queremos ser Dios, queremos estar encima de Dios. Esa es la raíz profunda del pecado. Después, un enfado, porque podía haber juzgado al padre, pero por lo menos participar de la fiesta. No. La actitud típica de los niños. No, yo no me divierto, yo me voy lejos. No quiero siquiera escuchar, no quiero ser consciente de que hay alegría. No quiero. Me enfado. O sea, ira propiamente es otro pecado capital. No nos olvidemos. Y ahora envidia. Envidia, porque el padre, sabiendo de esta actitud pecaminosa del hermano mayor, que no nos olvidemos, lo ha juzgado mal. Se ha alejado. El mismo pecado del hijo pródigo, alejarse del padre. Tal vez no tan lejos. No ha dilapidado la fortuna, pero se ha alejado. Lo va a buscar. Misma actitud que hace con el hijo pródigo. Pero ¿cuál es la diferencia? Y esto es muy importante. El hijo pródigo cayó en sí. El hijo pródigo se dio cuenta de lo que había hecho. Entonces volvió hacia el padre y se encuentra con el padre. En este caso no. En este caso el hijo mayor comete el pecado, pero no se arrepiente del pecado. Entonces da igual que se encuentre con el padre. Le da igual, porque cuando se encuentra con el padre y el padre le invita a alegrarse, a entrar en la fiesta, se lo echa en cara. Se reafirma en el primer y segundo pecado. ¿Por qué? Por fruto de la envidia. Entonces, en vez de demostrar que los años de fidelidad y obediencia al padre eran por auténtico y genuino amor al padre, no, los utiliza como armas arrojadizas para ofender al padre, para decirle que estaba siendo injusto, que estaba siendo malo, que estaba colaborando en la dilapidación de los bienes por parte del hijo. Es un tercer pecado terrible y nos demuestra que para que Dios realmente nos perdone y nosotros podamos entrar en la fiesta del perdón, necesitamos de nuestro arrepentimiento. Porque cometer el pecado y encontrarse con Dios no nos garantiza el perdón porque no nos hemos arrepentido. Dios no nos puede perdonar si antes nosotros no hemos aceptado su amor. Y aquí lo tenemos muy claro en el caso del hijo mayor. Entonces es muy efectivo y muy claro esta actitud que nuevamente nos sirve para examinarnos. ¿No nos hemos portado nunca nosotros como el hijo mayor? ¿Cómo estamos en relación al hijo mayor? ¿Nos merecemos estar en la fiesta o no? No hay cosa peor de los pecados que se pueden cometer, que es la envidia de la gracia fraterna, que se llama. Es este caso. O sea, yo veo que un hermano recibe gracia de Dios, o sea, en este caso es el perdón por parte de Dios, y yo en vez de alegrarme con él y alegrarme con Dios y alegrarme con el cielo, con los ángeles, con los criados, ¿no? En la parábola, yo quedo triste porque estoy envidioso y soy capaz de echarle en cara a Dios sus actos de bondad como si fueran armas y bofetear a Dios con los propios bienes que Dios me da. Es una cosa terrible, pero pregunto, ¿nosotros no lo hemos hecho alguna vez? Bueno, hablaba don Fernando de que esa justicia que representa el hijo mayor no es meramente una justicia humana, es una justicia humana influida por vicios capitales, por la soberbia, por la envidia y por la ira. Ahora, a mí me gustaría focalizar cuál es la fuente de esa justicia humana. Cuando nosotros consideramos ya don Fernando también nos hablaba de la envidia y la gracia fraterna, ¿cierto? Creo que eso da una pista para ir hacia esa fuente. Cuando nosotros leemos esa parábola, hay que tener un corazón muy duro para no encantarse, para no entusiasmarse, para no iluminarse con esa bondad que sabemos que es la bondad de Dios. También uno piensa en que es una historia con final feliz. Estamos en el domingo letare, qué evangelio más apropiado para este domingo que una historia con final feliz, que ojalá sea el final feliz de todos nosotros, pecadores, arrepentidos y vueltos a recibir la casa paterna. Pero me parece que antes de la justicia humana, de la envidia, de la ira y de la soberbia de la que hizo gala el hijo mayor, hay una actitud de ensimismamiento, de pensar solo en sí. Y ya lo dijo el hermano Fernando. Parece que no estaba tanto con el padre por amor al padre, sino por amor a sus intereses. Entonces, muy probablemente era una persona que vivía pensando en sí mismo, en sus cualidades, en sus intereses. Y esta actitud ensimismada y egoísta
le impidió ver la maravilla que se estaba realizando ante sus ojos y con alguien que era carne de su carne y carne de su sangre. Era su hermano que estaba destrozado, era su carne que estaba destrozada, era su sangre que estaba enlodazada y que resucita, y resucita para una gloria magnífica, que es volver a habitar la casa del Padre. Y él tiene un corazón ya cerrado a esa maravilla, y de ahí parte la actitud de la justicia humana. Entonces, yo creo que también Dios nos está haciendo un apelo para maravillarnos con su misericordia presente en concreto en nuestra vida. Y rechazar esos movimientos que son lamentablemente muy naturales, como la envidia, como la soberbia, el creerme más que el otro, el creer que tengo más derechos que el otro cuando no los tengo, y el de la ira que parte de esa envidia y esa soberbia. Y aquí Monseñor John Class hace un análisis muy fino, porque él justamente dice que evidentemente sí, las faltas del menor son las más graves, tiene una gran debilidad de voluntad, pero la falta del mayor carga algo mucho más terrible, que es la maldad de corazón. Sí, es lo que hemos comentado anteriormente. El hermano menor peca se ha quedado ciego por las pasiones. Él tenía ganas de ser independiente, tenía ganas de decidir su futuro, pero no había propiamente una aversión al padre. No tenía propiamente, no juzgaba al padre. Él quería vivir su vida sin ser molestado, por eso se aleja. El hijo mayor, no. El hijo mayor comete este grave pecado que es estar con el padre, pero en una relación de no subordinado, sino de concurrencia. Estamos viviendo juntos en el mismo sitio. Él manda porque tiene que mandar. No me rebelo contra eso. Pero en cuanto se comporta de una forma que yo considero, según mi justicia, que no es correcta, ahí no. Yo no me considero más sometido. O sea, yo me revelo mi verdadero corazón. Así como el primero se deja cegar por pasiones, pero luego se arrepiente, este otro demuestra que no es que se deje cegar, es que tiene los ojos torcidos, directa y sencilla, simplemente. Entonces podríamos también aplicar esto no solo a la vida personal, no solo a la vida de cada uno de nosotros. Ahora podríamos de repente identificarnos con el primogénito, ahora podríamos de repente identificarnos con el hijo pródigo. Aquí Monseñor John Clare narra una conclusión que es absolutamente interesantísima, fabulosa, porque dice: ¿a cuál de los hijos de la metáfora podríamos aproximar la humanidad de este nuevo milenio? La sociedad contemporánea, el mundo del presente, ¿camina por las avenidas del hijo pródigo o camina por las del primogénito? Sin duda, desde hace varios siglos se juntó a ella todo lo que tenía y se marchó lejos del afecto paterno, disipando sus bienes y viviendo perdidamente. Yo creo que Monseñor Juan Clare, que es pastor también de almas, tiene un corazón muy benévolo en esta conclusión y desea que la humanidad actual tenga la actitud del hijo pródigo. Pero me parece que también es de justicia y pedagógico afirmar que muchas veces esta humanidad no tiene esa actitud, sino la actitud del hijo mayor, orgullosa, a pesar de que es débil, es casi que tan orgullosa cuanto débil es, ¿cierto? Creyendo no necesitar de lo sobrenatural, creyendo no necesitar del auxilio de Dios. Y entonces uno teme, ¿por qué? Porque, como comentaba el hermano Fernando, el hijo mayor no se arrepintió, porque era orgulloso. El hijo menor, en un momento de total destrucción, pidió perdón. El hijo mayor no. ¿Y no será que la humanidad y muchos de nosotros somos ese hijo mayor? Orgullosos, rechazando la gracia, no sabiendo, no valorando los dones que poseemos en materia de gracia, en materia de virtudes, de acción de Dios. Entonces, claro, Monseñor Juan está invitándonos a a esta humanidad y a cada uno de nosotros a tener la actitud del hijo pródigo, que no tengamos, ojalá, la actitud del hijo mayor. Yo creo, como siguiendo la línea que comenta el doctor Saúl, la humanidad de hoy, en cuanto a humanidad, es los dos pecados, representa a los dos hijos, o incluso la actitud de un tercer hijo que, habiendo sido como el hijo pródigo, vuelve a la casa paterna para reírse en la cara del padre y decirle que, a pesar de que está muy mal y que está con los cerdos y demás, le da igual porque aún con los cerdos está más feliz que con el padre. Yo creo que la actitud actual de la humanidad en ciertos aspectos y lugares se asemejaría más a este tercer hijo. Ahora bien, la lógica evangélica nos dice que mientras haya penitencia y haya arrepentimiento, la actitud del padre continuaría siendo la misma.
aunque este eventual hijo hubiera vuelto a su casa solo para decirle que está con los cerdos, pero que se va a volver con los cerdos, porque con los cerdos está más a gusto con el padre no dejaría de seguir esperando un arrepentimiento, no dejaría de estar esperando, y si el hijo volviera arrepentido, porque la palabra deja muy claro, quiero volver a insistir, no basta encontrarse con el padre, porque el padre está siempre ahí, hay que arrepentirse, aunque no sea un arrepentimiento perfecto, no hay problema. Pero hay que arrepentirse, el arrepentimiento tiene que estar presente. Mientras hay arrepentimiento de cualquier actitud, el padre va a ir, va a correr, va a besar, va a limpiar, poner sandalia, poner túnica, poner anillo, matar novillo y montar la fiesta. A eso ahí le da igual. No depende no depende de nosotros. Solo en ese punto nos tenemos que arrepentir. Entonces, esta humanidad está delante de este viejo problema, porque es un problema que lleva arrastrándose 2000 años. Hemos pecado de forma muy grave, pero si nos arrepentimos, el anillo nos lo ponen. Comprendamos entonces, dice Monseñor John Cla, la bondad del Padre al querer perdonar, pero también el destino de aquellos que se nieguen a entrar en consonancia con Él. Cerramos entonces este segmento del programa, pasamos a una pausa musical y enseguida retornamos con la siguiente sección del programa, que es la sección Espiritualidad. Continuamos el programa ahora en la sección Espiritualidad. Como les recuerdo, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y hoy tenemos dos artículos de la agencia Gaudium Press, uno de autoría del padre Fernando Gioia, que nos habla sobre la situación que sufrimos muchas veces de una inundación permanente de información que nos hace agitados, que nos hace, en definitiva, lo que es el título del artículo, que es llenos de nada y vacíos de todo. Es un artículo muy interesante de este sacerdote en el que nos coloca delante de esta realidad de la cual muchos, si no todos, se lamentan, pero pocos profundizan, que es justamente estamos inundados, bombardeados de noticias, y que esta cantidad de noticias y de información no nos permiten ver la realidad que se encuentra detrás de esta información, ¿no? Lo que se llama la epidemia mundial de desinformación. Entonces, estamos aislados de la realidad por estar excesivamente informados de la realidad. Este es un punto, digamos, que está hasta ahí. Hay más o menos un consenso universal.
Existen diferentes visiones, algunos dicen que es por una falta de criterio, otros dicen que es por una falta de canal. Aquí se podría profundizar bastante en lo que es la teoría básica de la comunicación: información emitida, emisor de la información, canal de la información y receptor de la información, pero me parece que no va por ahí, entre otras cosas porque esto es la parte de espiritualidad, claro. Entonces, el problema, por lo menos que dice el artículo y está basado, es que toda esta información nos sirve de, por un lado, un placebo. O sea, nosotros como seres humanos, por nuestra antropología, tal y como nos creó Dios, tenemos una necesidad de relacionarnos con otros seres humanos. Lo dice muy bien el relato de la Génesis: necesitamos otros seres humanos. Es básicos, no conseguimos vivir. Santo Tomás dice muy bien que los que consiguen vivir en soledad son o los locos o los santos, porque la persona normal de por sí necesita relacionarse con otros. Ahora, las redes sociales y todas las formas que tenemos de información nos proporcionan una sensación de relación, pero que no es real, porque nos estamos relacionando con sustitutos de otros. Sí, son sus fotos, Instagram son sus reflexiones, Twitter son sus vidas, Facebook son sus puntos suspensivos, cualquier otra aplicación. No se trata de páginas concretas, se trata... Pero no estamos en real, auténtica amistad. Yo puedo tener en mi canal 10.000 suscriptores, 100.000, 10 millones de amigos, pero ¿a cuál de ellos conozco? Hay otra reflexión muy interesante que decía que un amigo se caracteriza porque estoy a gusto con él y una vez que estoy con él decidimos qué hacer juntos. Típico de los niños. Se juntan con los amigos y una vez que están juntos ven qué vamos a hacer esta tarde. Y cualquiera que haya tenido una infancia se acordará que uno se podía pasar una tarde pensando en qué iba a hacer, acabar no haciendo nada, pero estar contento porque estaba con sus amigos. Hoy en día la amistad se ha invertido. Si quiero jugar a, me junto con. Si quiero ir a comer a tal otro sitio, ahí es que me junto con el otro. Uno ve que la amistad la ejercitamos en función de la actividad a ser relacionada y no de la persona. Entonces realmente se podría concluir, el artículo aquí habla de diferentes casos, pero esto sustituyen las personas, no estemos sustituidas por actividad. Sería propiamente la conclusión. Atención, cuando hablamos con personas no nos podemos olvidar, estamos hablando de almas, porque es el alma que forma la personalidad. Por lo tanto, hoy en día sí, tenemos interacciones, tenemos actividades, pero ¿cuánta relación espiritual de alma a alma tenemos? Hay un viejo cuento de las 1001 noches que podríamos hablar en otro programa, es muy interesante, que justamente se plantea una situación similar. Y mira que hace tiempo de este relato, de los relatos, digamos, moralizantes más antiguos que hay, en el cual el padre le pregunta al hijo cuántos amigos tiene. Y el hijo tiene 100 amigos. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Y el hijo le dice que, el padre dice que él solo tiene uno. En fin, toda la historia va y al final se demuestra que la auténtica amistad, que el único amigo que tiene el padre es capaz de entregar a su hijo por el hijo de este amigo, que creía que tenía 100 amigos y ninguno de estos 100 amigos era capaz de una actitud de amistad como la amistad que tenía el padre. Este relato de los 1001 noches va más orientado a que la amistad es auténtica cuando dura en el tiempo. Ahora yo pregunto, ¿estas amistades que están cuantificadas en contadores en nuestros perfiles sociales se pueden medir en tiempo o las estamos midiendo los ceros que se acumulan? Entonces yo creo que este es el punto fundamental. Nos consideramos informados y relacionados, pero ni la información realmente nos informa, fake news por delante, ni esta relación propiamente nos pone en contacto con otros seres humanos porque nos está aislando de su dimensión más profunda y más real, que son las almas. Entonces, este artículo profundiza en este punto, en la relación de distintas personas, casos reales, que no son parábolas, son casos reales de personas que entran en relación, pues esto, con sus gatos, con sus fotos, con un huevo. Estos somos realmente seres humanos. El autor propiamente aquí explica que esta situación que estamos hoy en día y esta soledad que está quejando la humanidad, esta soledad en medio de masas de gente, y digo gente con esta característica, lo que hace es propiamente inmunizarnos al verdadero contacto. Entonces, a pesar de creer que estamos en medio de la gente, estamos solos. Y esto causa en nosotros un desasosiego, una soledad, un abatimiento, un vacío, tristeza, depresión, que son justamente los estados de espíritu que son más frecuentemente dichos por las personas, a pesar de que desde un punto de fuera, desde un punto exterior, de vista exterior, parecería lo contrario.
La solución que nos ofrece el autor, Mateo, San Mateo. Venid a mí, todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré, dice nuestro Señor. Es una invitación a los hombres de todos los tiempos. Entonces, si nosotros hoy en día nos sentimos solos, no es porque estemos con mucha gente, porque realmente no estamos, pero sobre todo porque no estamos con quien debemos estar, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la forma más segura, fácil y rápida de llegar hasta nuestro Señor es justamente ponernos en manos de la Santísima Virgen María. Se podría decir de una manera muy paradójica que no hubo nunca momento en la humanidad donde fuese tan fácil comunicarse, sea vía internet, sea vía Facebook, sea vía teléfono, porque en definitiva todo esto ocurre dentro de la atmósfera de un teléfono. Y sin embargo nunca se ha visto tanto que las personas estén tan solas, tan aisladas, tan tristes, tan deprimidas. Y eso se conecta con una noción muy importante, y es que ese aislamiento se da también porque no es posible contemplar algo que no sea fuera de las personas. Y ahora me gustaría preguntarle al doctor Saúl, ese aislamiento, ¿de a qué se debe, doctor Saúl? Esa incapacidad de no pensar en los otros, sino al contrario, solo pensar en sí. Bueno, el ser humano tiene muchas tendencias y tiene tendencias encontradas, unas puestas por el ser que Dios creó y otras puestas por el pecado original, o las mismas tendencias buenas deformadas y yendo hacia donde no deben, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que tenemos el instinto de sociabilidad, que como nos recordaba el hermano Fernando, nos lleva a estar con otros, al mismo tiempo tendemos la tendencia hacia el egoísmo, a pensar solo en nuestros intereses, y de ahí se deriva el aislamiento, ¿no? Y muchas veces una forma errada de atender el instinto de sociabilidad, como lo explicaba el hermano Fernando, es a través de un contacto que es personal, pero que termina siendo impersonal, ¿no? Que muchas veces el contacto que se realiza en las redes sociales. Ahora, a mí me sorprende de la noticia, es que también son noticias locas, ¿no? Entonces, de la noticia de Gaudium Press, lo que nos relata el padre Fernando Gioia es cosas locas que circularon ampliamente. Entonces, una foto que fue compartida millones de veces, que se le dio like millones de veces, y es la foto de algo especial, no, es la foto de un huevo. Después es la noticia de una gata, Choupette, que recibe una fortuna gigantesca porque su propietario muerto era uno de los más famosos diseñadores del mundo, por lo tanto un hombre muy rico. Entonces, son todas noticias que usan las técnicas de los medios de comunicación para atraer lectores, para atraer audiencia, ¿cierto? Algo sorprendente, escandaloso, pero que llegan al receptor, inciden en su sensibilidad, causan sensación, oiga, qué impresionante, pero realmente no forman un conjunto ordenado. No construyen relación humana y no forman un conjunto ordenado por dentro. Como que tocan en la superficialidad de su psicología, mueven la sensación, mueven la agitación, pero no llegan realmente a formar, ni a informar, ni a informar. No llegan a enriquecer una estructura de visión de la realidad que todos debemos tener. Entonces son noticias que terminan desordenando y que seguramente también inciden en lo que nos dice el padre Fernando Gioia de la cantidad de enfermedades mentales y psiquiátricas que hay en el mundo. La solución al final termina siendo, lo recordaba el hermano Fernando, una visión cristiana, un acercamiento a la cosmovisión cristiana, a la piedad cristiana y al auxilio divino. Vengan. Usted necesita saber de todo y a todas horas, no. Usted necesita saber lo que le sirva y lo que le sirva en función de la salvación y el vivir bien. Entonces, refrena un poco ese deseo de novedades constante y también salga de sí y busque hacer el bien, busque relacionarse con seres humanos haciendo el bien. Y doctor Saúl, como del punto de vista de la psicología, de la buena psicología católica, ¿cuál sería entonces la cura para ese aislamiento? Bueno, se pueden proponer muchas soluciones, ¿cierto? A cada enfermedad mental hay una terapia, hay un tratamiento. Pero relacionándolo con otro artículo que publicamos en Gaudium Press, a mí me parece que un camino luminoso, alegre, está proporcionado por el carisma de los heraldos del Evangelio, que es la contemplación de Dios en el orden del universo, en la realidad creada, ajena a mí. Y particularmente la contemplación de la belleza del orden del universo que nos lleva a la belleza divina, ¿cierto? Porque somos humanos, y la belleza nos sigue atrayendo y nos sigue entusiasmando. En una reunión
una asamblea del Pontificio Consejo de la Cultura hace unos años, se recordaban los trascendentales del ser: verdad, bondad, belleza, y se mostraba cómo la propia doctrina católica es una verdad, como la propia doctrina católica, a semejanza de Cristo, que nos dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, la doctrina católica nos ofrece una moral y nos obliga a una moral, y también la doctrina católica es bella, y la vida de Cristo es bella, y la vida de los santos es bella. Pero constataba esta reunión de la Asamblea del Consejo de la Cultura, Pontificio Consejo de la Cultura, que hoy en día los hombres son reacios a la verdad. Una porque no es fácil aceptarla, y dos porque muchas veces las mentes no están habilitadas a las consideraciones teóricas. Y también el hombre es muy contrario hoy en día a la moral bella también que nos ofrece, que nos presenta la Iglesia Católica. Pero el hombre todavía sigue siendo atraído por la belleza específicamente cristiana, la belleza de un Cristo, por ejemplo, misericordioso, de un padre de un hijo pródigo, de una parábola evangélica, la belleza de la vida de un santo, es decir, la doctrina cristiana hecha carne, y también la belleza del orden del universo, que no es otra cosa sino la belleza de Dios puesta en su reflejo en la creación. Entonces, el ser atraídos por la belleza y saber que el fundamento de esa belleza del orden creado es la belleza divina, y a través de la belleza del orden creado acceder a la belleza divina, termina también llevándonos a la verdad divina y a la bondad divina y a la moral divina. Entonces es un camino que es novedoso, que es actual, que es propio de las nuevas generaciones, que ya trae alegría, porque la belleza entusiasma, la belleza alegra, la belleza nos crea la necesidad de compartirla y de compartirla, de que sea compartida por nosotros y compartirla por nosotros, con otros. Y yo creo que esto es simplemente un abrebocas para ir profundizando cada vez más en la vía pulcritudinis, así se llama, la vía de la belleza para llegar a Dios, que es muy actual y que es muy aplicable particularmente a las nuevas generaciones. Salir de sí, dejándonos ser atraídos por la belleza de la creación, la verdadera, no la falsa, no la fatua, no la que no tiene el bien y la verdad como sustento, como fundamento, sino la verdadera belleza, para a través de la belleza del orden creado llegar a Dios y llegar también a la verdad de Dios y a la bondad de Dios. Fabulosa entonces meditación para esta Cuaresma, que si bien nos invita a la penitencia, también nos lleva hacia la alegría de las cosas espirituales. Pasamos ahora a otro corte musical y enseguida retornamos con las sugerencias de la semana.
Pasamos ahora entonces a la parte de las sugerencias de la semana, donde recomendamos una website, puede ser un libro, puede ser un podcast de doctrina católica, algún post que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas y que podamos compartir con ellos. Entonces comenzamos hoy con el Dr. Saúl. Dr. Saúl, ¿qué nos receta en esta semana? Hermano Gustavo, quiero recomendarle a la audiencia una página de internet muy interesante. Es www.corazones.org. Es la página de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María, una comunidad religiosa relativamente nueva, nacida en Miami, fundada por la madre Adela Galindo, y que ha incutido mucho, seguramente es parte del carisma de la obra, un estudio profundo de todas las temáticas que ellos abordan. Entonces, una página que tiene sección de actualidad, sección de lo que nos viene del Papa, sección de noticias de la Iglesia, y tiene unas secciones también específicas de formación cristiana, santos y espiritualidad, una sección de doctrina moral de la Iglesia, una sección para sacerdotes y para consagrados, sección para laicos y nueva evangelización, formación en liturgia, sagradas escrituras. Son innumerables secciones las que tiene esta página, que tiene el mérito de una doctrina profunda, muy basada en la tradición de la Iglesia, muy basada en las sagradas escrituras, pero al mismo tiempo muy asequible a cualquier lector, con un lenguaje muy llano y que realmente rinde fruto espiritual a quien consulta cualquiera de los tópicos que ellos nos ofrecen. Entonces recomiendo, y es una página que es muy consultada a nivel mundial por agentes pastorales y por católicos, entonces recomiendo con bastante fuerza esta página, www.corazones.org. Entonces ponemos el link también en las notas del programa para que nuestros oyentes puedan accederla. Hermano Fernando, ¿qué tenemos para sugerir en esta semana? Estoy aprovechando que estoy jugando en casa porque estoy en Roma. Entonces, en las notas del programa les coloco una página de turismo, pero que coloca una serie de vídeos de un sitio muy interesante de Roma, que es la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén. Es una basílica que está muy cerca de San Juan de Letrán, en el centro histórico de Roma, no mucha distancia de Santa María Mayor. Y esta basílica fue edificada por la propia Santa Elena, madre de Constantino, cuando volvió de Jerusalén con las reliquias que había conseguido reunir del Titulus Crucis, del cartelito de Inri, que está en la cruz de nuestro Señor, con la auténtica cruz de nuestro Señor, cuyo algunos fragmentos se encuentran ahí. Están también espinas de la corona, y mandó a hacer la basílica en lo que era su casa, mandó derruirla para hacer esta basílica, y trajo consigo tierra de Jerusalén. Por eso es Santa Cruz en Jerusalén, no de Jerusalén, como a veces se traduce, no, en Jerusalén, porque está construida sobre tierra de Jerusalén, porque era una manera simbólica, un simbolismo que gustaba mucho a los pueblos antiguos, de transportar Jerusalén aquí a Roma. Por lo tanto, el fiel que estando en Roma quiere visitar Jerusalén, tenemos la opción de estar aquí en Santa Cruz de Jerusalén, donde están las reliquias de la Pasión y la tierra de Jerusalén, o incluso podemos irnos a Belén cuando vayamos a Santa María Mayor, porque ahí están las reliquias del pesebre que acogió al niño Jesús. Así que se puede hacer espiritualmente la visita a Palestina desde Roma sin mucho problema. Y en esta página que hemos colocado tiene una serie de vídeos y de fotos que nos permitan ver de una forma muy fiel lo que es la basílica y la historia de esta reliquia. Así llegamos al fin del programa de hoy del Inédito sobre los Evangelios. Un gran saludo a nuestra audiencia y muchísimas gracias, hermano Fernando, muchísimas gracias, doctor Saúl, por la participación de hoy y por los fantásticos comentarios que nos han hecho. Muchísimas gracias a usted, hermano Gustavo, y muchas gracias, doctor Saúl. Nos encontramos entonces de aquí a una semana en un nuevo programa de Lo Inédito sobre los Evangelios para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.